En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues nada, tendré que estar toda la charla con el micrófono está aquí por problemas técnicos. Para los que lo vean luego en YouTube, no es que lo haga por gusto, sino que es problemas técnicos, a los que lo vean luego. Bien, pues hoy el tema que vamos a tratar es la naturaleza de la mística. ¿Qué es la mística? Y también qué relación guarda la vida mística con la perfección cristiana. Porque en este campo pues puede haber bastante confusión además. ¿Qué consiste, qué es un místico? ¿En qué consiste ser un místico? ¿Es algo que son solo algunas personas concretas muy selectas a los que llegan? ¿Podemos llegar todos a ser místicos o no? ¿Qué son propiamente lo que podemos decir que son actos místicos y que no? Y pues eso, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la mística? Básicamente. Para entender bien el contenido de la charla, vamos a tenernos que remitirnos a algo que ya se ha dado antes, pero que conviene que repasemos si se nos escapa un poquito lo que estamos diciendo. Que es, que recordemos un poco cómo es el cuerpo de la vida sobrenatural. Recordemos cómo funcionan el cuerpo, de las virtudes. Por un lado las virtudes humanas, recuerdo, que son virtudes, hábitos buenos que adquirimos con nuestros actos. Luego tenemos las virtudes sobrenaturales que se nos infunden en el bautismo, de las cuales pues las más importantes de todas son las tres teologales, fe, esperanza y caridad, y luego las virtudes morales infusas, que reposan sobre las virtudes morales adquiridas por nuestro propio esfuerzo, y luego el resto de virtudes, hay muchas más, virtudes tanto del intelecto como virtudes de la voluntad. Entonces recordemos ese cuerpo de cómo es el obrar humano, para poder entender qué es la mística. Porque también recordemos, que además ese fue, si yo no recuerdo mal, un poco el tema que yo di la última vez que vine aquí al cafeto. Recordemos que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son aquellos que radican también en el alma en gracia y que perfeccionan a las virtudes sobrenaturales. De tal manera que vimos la relación que había entre los 7 dones y las virtudes, y cómo determinados dones servían para perfeccionar determinadas virtudes, y establecíamos que la gran diferencia entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas, las que Dios ponía en el alma con el estado de gracia, es no la esencia, porque tanto las virtudes sobrenaturales infusas son de origen divino, son por gracia, no por nuestro propio, no son adquiridas por la repetición de actos, por nuestras propias fuerzas, como son las virtudes humanas, pero sí en el modo de actuar. Las virtudes sobrenaturales obran al modo humano, aunque sean sobrenaturales, están constreñidas de por sí a obrar, movidas por la razón y la voluntad. Y en cambio, los dones del Espíritu Santo son movidos directamente por Dios. El Espíritu Santo es el que actúa directamente en el alma.
Esa es la gran diferencia. De tal manera que los dones del Espíritu Santo hacen al cristiano obrar de una manera plenamente divina. No es al modo humano, no es solamente un acto sobrenatural hecho a un modo puramente humano, sino que es un acto puramente divino, en el cual la voluntad simplemente consiente, se deja llevar por Dios. Esa es la gran diferencia entre los dones y las virtudes. Esto que recuerdo es importante porque la naturaleza de la mística, lo que es esencialmente la mística, es precisamente la actuación de los dones del Espíritu Santo en el alma. Esa actuación de los dones del Espíritu Santo es lo que constituye esencialmente lo que es la vida mística. Que los dones actúan, haciendo que ese obrar sea puramente divino. Y ese obrar puramente sobrehumano o divino, de manera ordinaria, pero no siempre, produce una experiencia de Dios en el alma. Pero solo de manera ordinaria, porque vamos a ver que es posible que los dones del Espíritu Santo actúen, pero no se dé esa experiencia de Dios en el alma. Es una experiencia además pasiva. Es decir, que el alma no la puede producir por sí mismo. El alma no puede producir por sí mismo una experiencia de Dios, sino que es puro don de Dios. Entonces, ¿qué es la mística? ¿Qué entendemos por mística? Actuación de los dones del Espíritu Santo que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Eso, cada vez que ocurre eso, cada vez que un don del Espíritu Santo actúa, movido directamente por Dios, hay un acto místico. Hay un acto místico. Y ese acto místico va a ser más o menos intenso, dependiendo de cómo obre, de la intensidad con la que obre el don. Por lo tanto, cada vez que ese don actúe, hay un acto místico. Lo que pasa es que también el acto místico va a tener más o menos perfección. Va a haber actos místicos, sobre todo cuando se está en la etapa más inicial de la vida espiritual, que van a ser más imperfectos, más puramente divinos, sí, pero con mucha menos intensidad porque no están tan radicados en el alma. Hay que tener esa imagen de cómo la gracia de Dios va a medida que se va creciendo en la caridad, creciendo en la vida espiritual, va como echando raíces más fuertes, ¿no? Y eso es lo que permite, eso y la purificación de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros afectos al pecado, lo que permite que cada vez los actos sobrenaturales sean más intensos. Es decir, cada vez hechos con mayor amor, y cada vez los dones pueden actuar con mayor fuerza, por así decirlo. Esa actuación de los dones del Espíritu Santo, digo, ordinariamente produce una experiencia en el alma de la vida de gracia. Eso es lo ordinario. Luego voy a explicar que no siempre, pero el ordinario es ese. En los actos que son puramente de vida ascética, es decir, los actos ascéticos son el ejercicio de virtudes sobrenaturales en los cuales no intervienen los dones del Espíritu Santo, sino que es un ejercicio de la virtud sobrenatural sin que haya una intervención de un don. Ese ejercicio de las virtudes infusas, así de esa manera, sin los dones, solo se tiene una experiencia puramente humana de la vida cristiana, sin más conciencia de ella que la que nos da la reflexión, el volver sobre nosotros mismos y el razonamiento. Por ejemplo,
en mi mano está hacer cuando quiera un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad. Yo puedo, en cualquier momento, yo creo en las verdades de la fe. Yo espero el cielo, yo te amo a ti, Señor mío. Eso lo puedo hacer en cualquier momento como un acto de verdadero de fe, esperanza o de caridad. Porque, aunque es verdad que para ejercitar también estas virtudes sobrenaturales necesito de una gracia de Dios, una gracia actual, es decir, una gracia pasajera, para que sea verdaderamente un ejercicio de esa virtud, pero esa gracia siempre Dios la va a dar. En el momento en que yo quiera, queriendo yo hacer un acto de una virtud sobrenatural, eso Dios lo va a dar la gracia inmediatamente para que se haga. Si yo quiero hacer un acto de caridad, lo voy a hacer. Un acto de amor de Dios, lo voy a hacer. Un acto de fe, lo voy a hacer. O un acto de otra virtud, de justicia. Pero como es algo que es puramente humano, porque yo decido cuando lo hago, pues no hay una experiencia de que Dios esté interviniendo, porque es algo que hago yo por mi propia cuenta. Sí, está la gracia actual detrás, pero al final es la voluntad la que actúa, soy yo. Por lo tanto, lo propio del que está en el estado de ascético, el que todavía está en la etapa más imperfecta de la vida espiritual, es oír y creer. En cambio, el místico, ordinariamente, insisto, ordinariamente, no solo oye y cree, sino que experimenta y entiende lo que cree y lo que ama. De una manera inefable, es decir, que no se puede expresar, y de una manera fruitiva, es decir, lo disfruta, lo goza de Dios. Cuando Dios interviene con el don del Espíritu Santo. Por eso decimos, la experiencia de Dios que produce el acto místico es pasiva, a diferencia de lo que ocurre en el ejercicio de las virtudes. Es decir, el alma es incapaz de producir por sí mismo ningún ejercicio de un don del Espíritu Santo. Yo no puedo, por mi cuenta, como si hago con las virtudes, de ejercitar un don, porque es Dios el que directamente lo hace en el alma. Solo podemos, cuando Dios actúa utilizando ese don en el alma, nosotros consentir y dejarnos llevar por él, pero no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer la propia voluntad. Y precisamente por eso, que no depende de mí, el alma psicológicamente se da cuenta de que lo que está ocurriendo no lo está produciendo ella, sino que es acción de Dios. Esto que está pasando ahora mismo no lo estoy produciendo yo, es acción de Dios en mí. Y por eso, ordinariamente, el acto místico produce esa experiencia de Dios o de la acción en el alma de Dios. Entonces, cuando, ya digo, ordinariamente se produce ese acto místico, puede ocurrir, por ejemplo, uno de los actos místicos, de hecho, más hermosos, más elevados, es percibir la inhabitación de las tres personas divinas en el alma. De eso, por ejemplo, maestra es Sor Isabel de la Trinidad, que sin aún ni saber, ni tener doctrina teológica sobre cómo Dios en tres personas realmente habita por el conocimiento y el amor en el alma del alma en gracia, ella se sentía habitada por la Santísima Trinidad. Ella percibía que los tres estaban en su alma. Y eso es por actuación de los dones del Espíritu Santo. O bien, si no es directamente de esa presencia de Dios uno y trino en el alma,
de cómo Dios está obrando en mí en ese momento, para algo concreto. Sin embargo, no siempre, como digo, luego hablaré un poco más por extenso de eso, no siempre, ya digo, lo ordinario es que sí, por eso que digo, porque, repito, lo ordinario es que si actúa un don, yo me esté dando cuenta de que es Dios quien está obrando, porque lo que está ocurriendo yo percibo psicológicamente que es extraño a mí y que no viene de mí, pero hay ocasiones en que eso no ocurre. Luego lo explicaré un poco más. Y son el caso de la noche del espíritu y la noche del sentido, que son actos de purificación del alma, en lo cual ocurre todo lo contrario de lo que ocurre de manera ordinaria con los actos místicos. Y es que la actuación, en ese caso, de los dones del Espíritu Santo produce una sensación de ausencia de Dios, de abandono de Dios, de incluso de rechazo de Dios o aún más de experimentar como que Dios no existe. Pero al mismo tiempo, cuando vienen esas noches, sobre todo la noche del Espíritu, a pesar, en medio de esa experiencia subjetiva del abandono de Dios o incluso de la inexistencia de Dios o de estar condenado y de no tener arreglo, en medio de eso el alma se comporta heroicamente, más heroicamente que nunca, cree más que nunca, aunque ella no lo sepa, espera contra toda esperanza, aunque ella no lo sepa, y ama a Dios más que nunca porque lo ama totalmente en seco, sin ningún tipo de deleite ni de gozo, al contrario, solo de sufrimiento. Eso luego lo explicaré un poquito más. Pero eso son en esos casos concretos. Lo ordinario en el místico va a ser la experiencia fruitiva, gozosa, de la actuación de Dios por los dones en el alma. La intensidad de esa experiencia de Dios va a variar en función de la intensidad con la que actúa el don, y la intensidad con la que actúa el don va a variar también de manera ordinaria conforme al grado de preparación de esa alma. De tal manera que en un estado más imperfecto, el ejercicio del don va a ser también de manera ordinaria más imperfecto también. Y entonces la experiencia mística va a ser también mucho más sutil, mucho más suave, va a ser, como dicen algunos autores, como un regusto, como una rafaguilla del amor de Dios, ¿no? En cambio, cuando ya las almas se adelantan más, ese ejercicio de los dones producen una noticia del amor de Dios y de la presencia de Dios en el alma más intensa, más poderosa, más embriagadora. Y cuando ya el alma es perfecta, pues se llega al éxtasis místico, se llega a la unión transformativa, que es el culmen de la vida mística en este mundo. En cambio, ¿qué ocurre en las noches de sentido del espíritu? Que los dones están actuando ahí con la finalidad de purificar al alma. Bien, en una etapa más imperfecta de la vida espiritual, para que no le tengamos apego a las cosas de este mundo, a las cosas sensibles, que esa es la noche del sentido, o bien, aún mucho peor porque es mucho más dolorosa, más difícil, la noche del espíritu se da para no solo desapegarse de los gustos sensibles que nos atan a este mundo y nos impiden la contemplación de las cosas de Dios y la contemplación de Dios misma, sino incluso desapegarnos del mismo gusto espiritual. Porque claro, ¿qué ocurre? Que
el riesgo va a estar siempre, y ahí está, que si hay de manera más o menos habitual ese gusto por la fruición, por el ejercicio de los dones, y yo experimento que hay un gusto espiritual, que son mucho más elevados y mucho más perfectos que cualquier gozo de cualquier gozo sensible, puede pasar que me termina pegando a ese gusto espiritual y termina amando más a ese don, ese regusto que a Dios mismo. Y entonces Dios, para que solo exista el amor puro por Dios, por Él mismo, y que no se ame ese gusto, sino solo a Él, y que se ejercite la fe pura y dura, entonces llega la noche del Espíritu. En ese caso, de las noches del Espíritu y de la noche del sentido, ocurre que si bien el elemento esencial de la vida mística está presente, que es el ejercicio de los dones, el efecto accidental, que es el gozo de Dios, no está. En la noche del Espíritu, en la noche del sentido, lo que ocurre es que el alma se tiene que preparar para empezar, ya se verá luego en su momento, a hacer la oración de contemplación, que es aquella oración en la cual, con una mirada simple, sin necesidad de estar meditando y dando vueltas a textos que nos ayuden a, por ejemplo, pues meditaciones sobre la pasión de Cristo o lo que sea, sino de manera simple y sencilla, yo puedo contemplar las verdades de la fe, puedo integrarlas en mí. Esa es la oración, se definirá mejor en su momento, porque ahora no vamos a hablar de qué es la contemplación, la oración contemplativa puramente pasiva, en la que Dios ilumina directamente al alma, haciéndole conocer de manera intuitiva, sin razonamiento, las verdades de la fe. Pero para preparar al alma para esa oración contemplativa, primero tiene que darse esa noche del sentido. ¿Por qué? Porque el alma no está acostumbrada a esa luz de la contemplación. Está acostumbrada a hacer oración de otra manera, o oración puramente vocal, o bien oración de meditación solamente, en las cuales, pues cuando el alma acostumbrada a esto medita, y pues un pasaje del Evangelio por ejemplo, y entonces dándole vueltas sobre ese tema saca conclusiones y pues de esa manera alcanza algún conocimiento sobre Dios, o hace un acto afectivo sobre el Señor, dándole gracias o amándole. Pero eso es oración de meditación. Cuando llega el momento de la noche del sentido, lo que ocurre es que esa oración de meditación queda como impedida, no llega a nada, la meditación se le hace imposible, no hay por dónde darle más vueltas, por más vueltas que dé no se llega a nada, pero al mismo tiempo tampoco percibe ningún gusto en la oración contemplativa incipiente que está teniendo, esa sencilla mirada amorosa, y entonces se encuentra en la noche como a oscuras, en la noche del sentido, conforme se va acostumbrando a la nueva manera de oración mucho más perfecta, que es la contemplación. En cambio, en la noche del Espíritu, aquella persona que ya está en contemplación, lo que hace Dios es meter tal cantidad de luz, por así decir, en el alma, que se queda cegada. Es tanta la luz que Dios da al alma que se ciega, no acierta a tener esa experiencia de Dios, sino al contrario, lo único que ve es que es una miseria, que está llena de pobreza, que está llena de porquería. Todos los pecados se ven clarísimos, la propia miseria ahí bien, a la luz, porque tiene la mirada contemplativa infusa, más fuerte que nunca, pero está como ciego, como el que mira al sol. Pero sí es capaz de verse a sí mismo
en toda su pobreza. Y por eso, ante la gran santidad de Dios, ante la grandeza de Dios, dice, ¿cómo tengo yo el valor de unirme a Dios? Es imposible, tengo una pobreza terrible. Y por eso se puede creer incluso, aunque no lo crea realmente, aunque esté más unido a Dios, pero la experiencia psicológica es la de la perdición, la del abandono. Mientras que al mismo tiempo ejerce las virtudes heroicamente. Y ahí tenemos pues muchos ejemplos de místicos que han sido así, que han tenido noches oscuras, de hecho, muy largas, de años y de años. Santa Teresita estuvo 1 año y pico. Tenemos santos que estuvieron 40 años en la noche oscura del alma, la noche del espíritu, sin ningún tipo de gozo espiritual en las cosas de Dios, y sin embargo con una perfección cristiana sublime. Estas noches realmente son necesarias, pueden ser más o menos intensas, eso ya depende de la voluntad de Dios, para crecer en la vida, claro, para llegar a la plenitud de la vida espiritual, ¿no? Pero luego al final veremos cómo, si bien Dios nos llama a todos a la vida mística, no para todos quiere la misma perfección, porque eso ya depende de su voluntad, no a todos nos predestina a ser como San Juan de la Cruz, aunque todos estamos llamados a la perfección en la medida en la que Él la quiere dar. Bien, entonces ya sabiendo qué es el acto místico y cómo de manera ordinaria produce ese gozo de Dios, pues conviene ver cuál es la diferencia entre el acto místico y el estado místico. Ya decimos, el acto místico es cualquier acto en el cual obra un don del Espíritu Santo. En cambio, el estado místico es aquel momento, aquel estado en el cual el alma ha llegado a un punto en el que de manera normal predomina más el ejercicio de los dones que el ejercicio simplemente humano de las virtudes infusas. Es decir, hay más actos místicos que puramente ascéticos. Cuando se llega a eso, se está ya en el estado místico. Pero son dos etapas, son dos aspectos de la vida espiritual que siempre están presentes. Lo que varía es el grado en que está presente. De tal manera que en el que está comenzando en la vida cristiana va a predominar mucho más los actos ascéticos, es decir, ejercicio puramente humano de las virtudes sobrenaturales, al modo humano, en las almas principiantes, pero aún así los dones actuarán. Ya digo, de manera más imperfecta, pero van a actuar. No es que en el que está en el comienzo no tenga absolutamente nada de mística. Tiene, pero de una manera mucho más imperfecta. En cambio, cuando se va creciendo en la vida espiritual, cada vez se va perfeccionando el alma, cada vez se va tendiendo más hacia la mística, pero incluso en los místicos más grandes va a seguir habiendo actos ascéticos, actos en los cuales son ejercicios de las virtudes sobrenaturales al modo humano, sin que intervengan los dones. Como decía, otra cuestión que ha sido muy disputada, y es si esa vida mística, ese estado místico, es algo, yo ya adelanté la respuesta, pero si es algo que es para 4, así como grandes elegidos, grandes aristócratas del espíritu, o si es algo a lo cual estamos todos los cristianos llamados. Y la respuesta es que a la vida mística estamos llamados todos, absolutamente todos los bautizados, llamados a la vida mística. Pero claro, hay que entender lo que es la vida mística. Ya expliqué qué son los actos místicos.
Porque claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces se confunde el ejercicio de los dones del Espíritu Santo con otras cosas que no necesariamente entran dentro de la vida mística. La vida, ya he explicado varias veces qué es un acto místico, pero lo que no entra dentro de la vida cristiana ordinaria, sino que Dios lo da solo a algunos, cuando quiere y como quiere, y no forman parte esencialmente de la vida mística, son otra clase de gracias, como por ejemplo visiones, como por ejemplo locuciones, revelaciones privadas, estigmas, bilocaciones. Eso son gracias que Dios da a algunos, pero ni eso, esas gracias no significan siquiera que sea esa persona más santa que otra que no tiene nada de eso. Son gracias extraordinarias. No necesariamente quien tenga visiones, además que San Juan de la Cruz siempre recomienda que jamás se pidan estas gracias extraordinarias, que Dios las da, las ha dado, pero nunca se deben pedir. Nunca se deben pedir porque precisamente el gran peligro de esas gracias es que con mucha facilidad, por lo excepcionales que son, conduce al alma a la soberbia. Y una vez que se entra en la soberbia espiritual, apague, vámonos. Dificilísimo salir de ahí. Porque claro, hombre, es que yo tomo café con Dios, ¿no? Ya tenemos el próximo... para el próximo short, ¿no? Yo tomo café con Dios, ¿no? Es decir, ¿a mí qué me vas a contar tú, en mi director espiritual? ¿Qué me vas a decir que yo te tengo que obedecer a ti? Si yo tengo visiones, se me aparece la Virgen con el niño Jesús todos los días. O sea, yo estoy mucho más adelantado que tú. Ese es el gran problema de las gracias datis dati. Perdón, de las gracias datis dati no. De las gracias extraordinarias de este tipo, que son tan espectaculares. Y por eso muchas veces además se pueden el demonio las puede simular y pasar como visiones reales de Dios aquello que son sugestiones diabólicas. Y entonces ya es todavía mucho peor, mucho más peligroso. Por lo tanto, ya digo, ser místico no es tener visiones, locuciones, revelaciones. Se puede ser místico altísimo, tener una vida mística altísima y no tener nada de esto. Y también se puede ser un gran místico y no tener ningún tipo de otros tipos de gracias gratis date, como son carismas de profecía o carisma de leer almas, o el famoso don de lenguas, que muchas veces hay mucha confusión sobre qué es el don de lenguas hoy día. No, esos son extras, por así decir, que Dios da a algunos para la santificación. De hecho, las gracias gratis date son para la santificación de los demás, no para la propia santificación, es para la edificación de la iglesia. Pero eso no te hace más santo. De hecho, por ejemplo, el don de profecía no hace falta ni estar en estado de gracia. Balaam, por ejemplo, el profeta Balaam era un pagano y Dios le utilizó como su instrumento para hablar una profecía. Incluso la burra de Balaam, que una burra, habló y dijo cosas de parte de Dios de manera milagrosa, pero la burra no era santa. Y Balaam, claro, y Balaam igual, o sea, Balaam era un pagano, no tenía fe, y sin embargo Dios lo utilizó. Es decir, que yo profetice ni siquiera significa que yo esté en estado de gracia, ni siquiera significa eso, no es necesario. En cambio, para hacer un acto místico, sí, por supuesto, esencialmente, porque es que depende del estado de gracia. Si no hay estado de gracia es imposible tener vida mística, ni ascética siquiera, porque recordemos, la gracia se pierde por el pecado mortal. Entonces, que tengamos claro qué es ser místico. No son estas manifestaciones extraordinarias necesariamente, ni mucho menos supuestos carismas
que muchas veces pueden ser muy fácilmente sugestiones propias, cosas que uno se imagina, o incluso acción del demonio. En esos actos místicos, en la intervención de los dones del Espíritu Santo, es donde radica realmente la vida mística. Y ahora, para concluir, ¿cuál es la relación entre esa vida mística y la perfección cristiana? Que esto también ha habido mucha historia, mucha teología detrás sobre si era posible o no era posible la perfección cristiana solo estando en el estado místico, o si es necesario entrar en estado ascético, o si es necesario estar en vida mística. Pero la conclusión al final es clara, y es la siguiente. Si hemos dicho que las virtudes infusas, aunque son esencialmente sobrenaturales porque son puestas por Dios en el alma, están no obstante por su naturaleza constreñidas a actuar al modo humano y no al modo divino, entonces va a ocurrir que las virtudes siempre por sí mismas van a actuar de manera imperfecta, porque van a obrar siempre conforme a la razón iluminada por la fe, al modo humano. Entonces, ¿qué se deduce de eso? Que la perfección cristiana no se puede alcanzar simplemente en estado ascético. No se puede, porque tienen que intervenir los dones para perfeccionar esas virtudes y que puedan obrar de manera perfecta y plenamente santa. Por eso, decir que estamos llamados a la santidad equivale a decir estamos llamados a la vida mística. No se pueden separar las dos cosas. Y que ese llamamiento a la santidad es universal, eso está dicho por el Papa, por los padres de la Iglesia, está dicho también por la razón teológica y también está dicho por el Magisterio. Está dicho por Pío XI y está dicho también la Lumen Gentium del Vaticano II. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, a la perfección cristiana. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces ese llamamiento se queda en llamamiento, se queda en eso, se frustra el plan de Dios sobre ti por culpa de cada uno de nosotros, claro. Es decir, ¿cuál es la voluntad antecedente de Dios sobre cada uno de nosotros? Nuestra salvación, nuestra santificación. Con su voluntad antecedente, Dios quiere la salvación de todo el mundo y quiere la santificación de todo el mundo, sí. Pero luego, con nuestras resistencias a la gracia, con no querernos dejar llevar por su gracia, con su voluntad consecuente, pues al final no todos, con la voluntad consecuente de Dios, pues no todos nos salvamos. Porque la resistencia a la gracia nos cierra al cielo, claro. Entonces, ¿cuándo somos llamados a la mística? A la vida mística, en el mismo momento en que recibimos la semilla de la gracia santificante, que es en el bautismo. Es decir, en el bautismo recibimos un germen. Es un germen, es una semillita de la gracia que está ahí y que está llamada a crecer. Como un niño recién nacido está llamado a convertirse en un hombre adulto. Y ese llamamiento a la vida mística, a la perfección cristiana, es, en primer lugar, es remoto, ya digo, remoto porque es para todos, pero se puede frustrar. Es suficiente porque de por sí ya tenemos, a partir del bautismo,
lo necesario para engendrar el efecto de la santificación, pero se puede frustrar por esa resistencia. Ahora bien, si el alma no pone obstáculos a la gracia, sino que la va secundando, el llamamiento a la santidad se hace eficaz, no es ya meramente suficiente, es próximo y eficaz. Al no resistirse, el alma es llevada de manera infalible a la vida mística y por lo tanto a la santidad. Quien se deja mover por la gracia, el Señor le da más gracias, y más gracias, y más gracias, y lo lleva a la santidad. Por lo tanto, ¿de qué depende de que nosotros lleguemos al grado de perfección cristiana, a la santidad? Pues el grado de perfección cristiana a la que lleguemos, porque dentro de la santidad hay grados, porque al final la medida de la santidad es el amor de Dios que se tiene, en definitiva, corresponde conjuntamente a dos cosas. Por una parte, a lo fieles que seamos a la gracia de Dios, y segundo, a la predestinación divina para cada alma en particular. Es decir, ¿a qué grado de santidad tiene Dios predestinado para ti, para cada uno de nosotros, que nosotros no lo sabemos? Entonces, ¿qué ocurre? Pues Dios puede querer para ti desde toda la eternidad, por hablar así en términos numéricos fáciles de entender, puede tener con su voluntad antecedente, es decir, la que Él alcanzaríamos si fuéramos totalmente fieles a la gracia de Dios, un nivel de 10. Pero si yo soy remiso en responder a la gracia, pues igual sí me salvo, pero me quedo con un nivel de 4. Y me quedo con esos 6 grados sin alcanzar, porque no he correspondido a la gracia de Dios como Él quería. Entonces, en la voluntad antecedente de Dios, yo iba a tener grado 10 de santidad. En la voluntad consecuente de Dios solo voy a tener 4 por mi culpa. O incluso peor, en la voluntad antecedente de Dios yo iba a tener tal cosa, iba a tener tales gracias, pero como ya las he rechazado, pues ya las perdí. Por eso es tan importante corresponder a la gracia. Y no desaprovechar ninguna. Bien, pues aquí acaba. Si hay alguna pregunta, no sé si no me he extendido mucho, tampoco creo. Si quiere dar otra vuelta para que entendamos mejor. No, hombre, por favor, eso es pesado. ¿Alguna pregunta? A ver, dígame usted. Bueno. Sí. Padre, mencionaba como que, o al menos así le entendí yo, que la ascética es como que es antes que la mística, pero si usted dice que son los dones del Espíritu Santo y eso depende, hasta donde yo he entendido, meramente de la voluntad de Dios, digamos, es como que nuestro camino para llegar a que Dios nos dé esos dones depende de los actos ascéticos. A ver, la ascética y la mística se dan siempre juntas. Es decir, ya digo, o sea, no hay un estado puramente ascético ni un estado puramente místico en esta vida. Bueno, ya en el cielo todo, bueno, es más que mística porque es contemplación directa de Dios cara a cara, ¿no? Ahora bien, sí es verdad que en la etapa ascética, a ver, la gracia es necesaria igualmente. Es decir, recordemos, en el campo de la gracia, también de las virtudes sobrenaturales infusas y no del Espíritu Santo, la gracia es necesaria. Sin ella no puede hacer tampoco ningún acto de virtud. Lo que pasa es que en las virtudes, yo con un acto de la voluntad puedo decidir hacer un acto de esa virtud. Y Dios no me niega la gracia en ese momento para que lo haga. Entonces, los actos ascéticos del comienzo, claro que son importantes, porque los actos ascéticos del principio sobre todo van a ir a la purificación de los sentidos, la purificación de la imaginación, van a ir sobre todo a quitar obstáculos para la gracia,
Eso es lo más propio de la vida mística, de la vida ascética. El ejercicio de las virtudes al modo humano, pero también el ir despegándose, eso ya se hablará en el curso, el ir purificando los afectos y la inteligencia de aquello que le dificulta la unión con Dios. Pero también en la vida ascética, por supuesto, ya digo, en la intervención de la gracia es totalmente necesario. Sin la intervención de Dios, sin la gracia, somos totalmente incapaces de hacer nada para salvarnos. Totalmente incapaces. Nulos. No se puede hacer nada en el campo sobrenatural sin la gracia de Dios, porque es que es otra órbita totalmente distinta, totalmente por encima de nuestras posibilidades humanas. No sé si respondí a la pregunta o la tengo que... A ver. No sé si no me expliqué bien, pero es como no. que... sí, parece que no. No, yo no me he explicado bien. Entonces. No, yo... es como que yo lo que entendí es que para llegar a la mística primero necesitas mucha ascética, por así decirlo. A ver, y perdón, y que en cierto sentido ahí, aunque obviamente se necesita de la gracia, como que la voluntad pues juega un papel, y en la mística parece que no juega ningún papel. No, a ver, claro, en la mística también juega papel. Lo que pasa es que en la etapa, es verdad que en la etapa predominantemente ascética, la voluntad, movida por la gracia, pero la voluntad ejerce un papel más preponderante. Pero en la vida mística, cuando interviene el don, lo único que hace el alma es dejarse llevar, o sea, consentir con que el don actúe. Se puede uno negar. Uno puede no querer que el don actúe y se corta en ese momento. Lo que pasa es que, hombre, cuanto más adelantado se está, menos se resiste uno. Y más pero sí, o sea, la gran diferencia entre las dos etapas, por así decir, ya digo, aunque son continuas, es que cada vez, conforme más se acerca a la perfección cristiana, todo es más pasivo. Es más dejarse hacer por Dios y menos hacer yo. Es así. A ver, por ejemplo, ¿cómo la gente se da cuenta que hay una diferencia entre una persona que está actuando de forma ascética o que cómo se da cuenta uno de eso? A ver, hombre, para percibir el estado espiritual de otra persona, o sea, dices a otra persona ajena, dice usted, sí. O uno mismo. No, otra persona. Bueno, a ver, para darse cuenta del estado espiritual de la otra persona, normalmente, que eso es lo que forma parte del trabajo del director espiritual, es necesario que la persona que va a tratar de juzgar eso, en la medida que se puede juzgar, porque luego la obra de Dios en cada alma es misteriosa, tiene que tener mucha ciencia, tiene que tener mucho conocimiento de la teología espiritual y, a ser posible, también mucha propia experiencia él de la vida espiritual. Porque claro, hay elementos como que son, aunque Dios obra como quiere y cuando quiere, pero es verdad que hay ciertos patrones, ¿no? De tal manera que esos patrones hacen ver al director espiritual experimentado el más o menos cómo puede estar orientativamente esa persona en la vida espiritual, y en qué grado está adelantado o no, viendo pues eso, qué defectos tiene. También hace mucho la confesión, o sea, confesar a una persona, eso abre los ojos. O sea, es la manera más clara de ver el estado del alma es cómo se confiesa a alguien. Eso hace mucho, porque no tiene nada que ver cómo se confiesa a alguien que está muy verde, por así decir, muy en comienzos, a cómo se confiesa a alguien que está muy adelantado en vida espiritual. Eso es también otro factor. ¿Por qué? Porque la confesión de la persona que está muy adelantado en vida espiritual va a ser mucho más delicada. O sea, va a poder ver, porque una de las características del estado místico es, entre otras cosas, pues ver muy bien la propia pobreza.
se conoce uno muy bien porque se ve a los ojos de Dios en el ejercicio de los dones de sabiduría e inteligencia. Entonces, se puede ver con mucha claridad los propios pecados y se ve también muy bien la humildad que tiene ese alma, se ve el amor de Dios, cómo se expresa, se ve también el gusto por la oración. O sea, hay una serie de factores que nos permiten más o menos vislumbrar cómo está esa alma. A ver, padre, en la vida práctica, pues, hoy me levanté y digo, bueno, quiero ser mística. ¿Qué tengo que hacer? Quiero ser mística. Bueno, pues vamos a ver, pero es que quiero ser mística, ya digo que al final... Quiero ser mística quiere decir, como ya he dicho, al final ser santo. Entonces, tender a la perfección. O sea, tratar, pidiéndoselo a Dios, crecer cada vez más en conocer el conocimiento y su amor. O sea, en la vida práctica se traduce en lo que siempre decimos: sacramentos, oración y práctica de virtudes. Y pues tratar, en cuanto a lo que es puramente ascético, ya digo, tratar de retirar las cosas que no me llevan a Dios, pero eso propiamente es lo que se va a hablar más adelante. Es decir, los ejercicios ascéticos propiamente luego se van a dar en el curso, que por lo que yo he visto. Pero sí, o sea, al final, sacramentos, oración, luchar por las propias virtudes y tratar de corresponder a la gracia y a las inspiraciones de Dios lo mejor que podamos. Y eso es, pero es que el proceso es toda la vida, ¿no? O sea, no olvidemos que en el momento en que nosotros alcancemos el grado de santidad que Dios quiere de nosotros, si alcanzáramos ese grado 10 que digo antes, en cuanto lo alcancemos nos morimos. O sea, si no estamos aquí es porque no somos santos. Mala señal, no es ninguno santo de aquí. Todos están vivos, yo también. ¿Qué vamos a hacer? Quedamos aquí, mala señal, no somos santos. Sí, porque cuando el alma, claro, que ha sido fiel a la gracia, alcanza la perfección, el grado de santidad que Dios quiere para ella, Dios se la lleva a gozar de Dios. Padre. Sí, perdón, sí, dígame. Hay grandes místicos santos que Sí. se distinguieron precisamente por su grado, digamos, de perfección cristiana, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y ellos algunos de sus libros mostraban, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa, etcétera. ¿Existe alguna recomendación de la Iglesia en ese sentido de seguir una especie como de metodología, o no sé cómo llamarlo, justamente siguiendo lo que mencionaba la señora de, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sigue y qué sigue? De alguna manera, no sé si me explico. Bueno, a ver, metodología, ya vuelvo a insistir en lo que le he dicho, no a ella. Otra de las cosas, pues leer a esos místicos es gran cosa, porque pues leer las moradas, leer la subida a Monte Carmelo, leer pues, los poemas de San Juan de la Cruz y sus comentarios, pues todo eso, las lecturas de la vida de los santos, todo eso también son medios para la perfección cristiana. Es decir, hay medios externos, o sea, llamamientos externos a la santidad y llamamientos internos. Los llamamientos internos son las luces del Espíritu Santo y las gracias que Dios nos concede. Los llamamientos externos son la predicación, la escucha de la palabra de Dios, las exhortaciones de un director espiritual o el buen ejemplo de alguien, la lectura de buenos libros. Entonces, bueno, pues ahí, sobre todo vidas de santos y escritos espirituales, el Kempis de toda la vida, todo eso hace mucho bien al alma, y porque dan mucho deseo, encienden también, obtuando la gracia, el deseo de ser santo, porque se ve lo hermosísimo que es y que es lo único que merece la pena en este mundo. A ver, ¿alguna cosa más? No. ¿O sí? Ah, vale.
Bueno, pues, si no hay más preguntas... ¿Sí? A ver, vaya. Pues que le pongan el micrófono, porque si no... Vamos allá. ¿Podría hablarnos un poquito más acerca de la oración de la mirada simple? Como, ¿cuáles son los dones que actúan ahí? ¿O cuáles son las virtudes que se practican en esa mirada simple que lleva a la contemplación? A ver, la mirada simple es la oración contemplativa. Es decir, la diferencia entre la oración de meditación y la oración contemplativa infusa, la que Dios pone, es que en la oración contemplativa no hay que pensar, ni darle vueltas, ni meditar. Es contemplación, es decir, es visión intuitiva de las verdades de la fe y experiencia de Dios directa, sin tener que darle vueltas. Los dones que se ejercitan ahí son inteligencia y sabiduría, principalmente. Que son los dones intelectivos, que perfeccionan al intelecto, al entendimiento. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ya digo, dentro de esa oración contemplativa caben muchos grados, desde escribe Santa Teresa, desde la oración de quietud. O sea, lo que va caracterizando la oración contemplativa primero es conforme va entrando, ya digo, esto da para bueno, para muchas clases, ¿no? Pero al principio como un recogimiento de los sentidos, de tal manera que el alma se centra solo en Dios. La oración de quietud, luego va creciendo eso hasta el final, el éxtasis, pero aún más que el éxtasis es la unión transformativa, en la cual ya de una manera más o menos habitual el alma está unida perfectamente a la voluntad de Dios, y hay una experiencia de la Santísima Trinidad en el alma prácticamente, como podrían decir, habitual y continua. Eso ya son las altas cotas. Ni siquiera los santos canonizados llegan siempre a eso, al matrimonio espiritual, porque no a todos predestina al mismo grado de perfección, como digo. Pero bueno, eso ya digo, eso ya habrá su clase para explicar mejor las diferencias entre la oración de meditación y la oración contemplativa. Padre, ¿cuál serían el top 5 de los... Mal empezamos. A ver. de los místicos? Buah, bueno, los top 5. Pues eso, a ver, eso es muy difícil porque eso lo sabe Dios. A ver, la primera de todas las místicas es la Virgen María. Hecho, bueno, hecha parte de la humanidad, de nuestro Señor, claro, pero nuestro Señor Jesucristo ve a Dios, o sea, ve al Padre cara a cara, o sea, tiene visión beatífica en este mundo. Pero bueno, la Virgen María la primera, San José después. Eso indiscutible. Esos son los dos primeros. Ahora, los otros tres, bueno, pues no sabemos. Los tres que vienen, o sea, la Virgen, bueno, San Juan Bautista puede ser San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Sí, Elías también puede ser un gran místico, pero ya es que no sabemos. Santa Teresa es una gran mística, Santa Teresita es otra gran mística, San Pablo de la Cruz es un gran místico. O sea, ya de ahí, o sea, no sabemos, porque, es decir, los apóstoles es verdad que tuvieron unas gracias muy especiales, y tal vez puede ser San Juan también, gran místico, grandísimo místico, sin duda, San Pedro. ¿Saben? Los dos primeros los tenemos claros. Ahí ya los otros, ya diría, a lo mejor puede ser San Juan, podría ser San Juan como el apóstol místico por excelencia, pero solo hay que ver el Evangelio, el que reposa la cabeza en el corazón de Jesús. Puede ser San Pablo, San Juan Bautista. Sí, a ver, San Juan Bautista es santificado en su... Sí, pero cuando habla, ahí hay una discusión también sobre qué quiere decir el más grande de los nacidos de mujer, y por lo que se entiende es el más grande de los profetas nacidos, es el más grande de los profetas en cuanto al Antiguo Testamento. Por eso luego dice que
que el más pequeño reino de los cielos será más grande que él, es el Señor. Pero vamos, a Juan Bautista, un grande, por supuesto. Está clarísimo. ¿Algo más? ¿Otro top 5? Contemporáneo. Hombre, pues, a ver, así como místico más cercano a nosotros, evidente, es San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, ¿no? Es un santo clarísimamente místico. Además, con fenómenos extraordinarios, ¿no? Clarísimos, ¿no? Un poco más lejano en el tiempo, pues tenemos al cura de Ars, también clarísimamente un místico inmenso. Pero no sé, ahora mismo tampoco se me ocurre así. ¿Dijo San Pío de Pietrelcina? Sí. El Padre Pío. Sí, es un caso clarísimo. Ya vale de tops, ¿eh? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O lo damos por concluido? Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San José y todos los santos, Ave María Purísima.